¿Pueden silenciar el micrófono del resto? Está bien, yo silencio, ¿estás? ¿Me escuchás? Sí, escucho. Sí, sí, ok, Sí. silencio. Bueno, buen día a todos. Soy la doctora Sarli Valentina, residente de segundo año de cardiología del Hospital Militar Central, y en el día de la fecha estoy a cargo del Ateneo Bibliográfico. Hoy voy a presentar un estudio que fue publicado en la revista de la Sociedad Europea de Cardiología en el año 2019, con el nombre de GIA Trial. Bien, como una breve introducción, sabemos que la hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. El mapa es una de las herramientas con las que contamos los cardiólogos para su diagnóstico actual. Y dentro de los que son los perfiles de mapa, el non-DIPER y el DIPER-RACER son los relacionados a mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Para hacer un pequeño recordatorio, sabemos que el perfil DIPER es aquel perfil de paciente hipertenso que va a estar hipertenso durante el día, pero a la noche la presión arterial nocturna va a disminuir un mayor o igual al 10%, ¿sí? El non-DIPER es aquel paciente que durante el día va a estar hipertenso y durante la noche la presión arterial va a disminuir menos del 10%. El DIPER extremo es aquel paciente que durante el día va a tener cifras tensionales aumentadas, pero durante la noche va a tener un descenso de la presión arterial nocturna mayor al 20%. Y el DIPER-RACER es aquel paciente que va a tener tensiones arteriales normales durante el día, pero a la noche va a tener una elevación de la presión arterial, ¿sí? Bien, ¿qué nos hablan las guías actuales sobre hipertensión arterial? Las guías actuales sobre hipertensión arterial, tanto la Sociedad Europea de Cardiología como la Asociación Americana de Cardiología y también nuestra Sociedad Argentina de Cardiología, siempre nos hablan de cómo diagnosticar la hipertensión arterial, la clase de medicamentos que podemos utilizar para su tratamiento y la combinación de los mismos, y también nos dicen cuándo comenzar a tratar al paciente, sobre todo teniendo en cuenta el riesgo cardiovascular global. Pero ninguna de las guías nos habla de si dar medicación durante la mañana, o sea, ni bien se despierta el paciente, o medicación antes de dormir, ¿no? Durante la noche. Estudios previos como el HOPE, el CIS-EURO, el CIS-China y el COMINS, que fueron con el uso de ramipril, nitrendipina y verapamilo respectivamente, demostraron beneficios con la administración nocturna de medicación antihipertensiva, pero no tuvieron la contraparte de compararlo con la administración diurna, lógicamente porque no fueron desarrollados para tal fin. Entonces, se plantea esta hipótesis: ¿la administración nocturna de medicación antihipertensiva tiene mayor beneficio en la disminución de riesgo cardiovascular? Bien, entonces se hizo este estudio, que fue un estudio multicéntrico con método PROBE, prospectivo, aleatorizado, abierto y ciego para el evaluador. Fue sobre la población de españoles cásicos, ¿sí? Y se diseñó para comparar prospectivamente el pronóstico de la presión arterial clínica y ambulatoria en la predicción de morbilidad y mortalidad con respuesta a tratamiento, considerando la siguiente pregunta: los cambios inducidos en la hipertensión arterial si tienen una mejor reducción del riesgo cardiovascular. Bien, los criterios de inclusión fueron diagnóstico de hipertensión arterial según criterios de mapa, es decir, sistólica y diastólica diurna mayor o igual a 135-85 milímetros de mercurio respectivamente, y sistólica y diastólica nocturna mayor o igual a 120-70 milímetros de mercurio respectivamente. Y además, obviamente, pacientes que ya venían con diagnóstico de hipertensión arterial cumpliendo un tratamiento antihipertensivo. Y los criterios de exclusión fueron embarazo, historia de alcoholismo y abuso de drogas, empleo nocturno o rotativo, síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida, hipertensión secundaria, enfermedades cardiovasculares activas, intolerancia al mapa, inhabilidad de comunicación o cumplimiento de las pautas del estudio. Bien, fue un estudio que fue seguido desde el 2008 al 2018, separó a los pacientes en relación 1-1, ¿sí?
en si iban a recibir terapia ni bien al despertar o antes de dormir. Una de las principales características es que se podía dar monoterapia o terapia combinada, pero en una sola toma, o sea, no podíamos prescribir, o sea, no se podía prescribir medicación, por ejemplo, cada 12 horas, cada 8 horas, ¿sí? Y otro tipo de medicación, ya sea estatinas o medicación para la diabetes tipo 2, tenían su prescripción habitual. Bien, entonces el enrolamiento de los pacientes se reclutó un total de 22.654, de los cuales 607 fueron excluidos por, digamos, un mapa inválido de base, ¿sí? Y además por también 2.879 por haber sido diagnosticados como normotenso, ¿sí? Entonces nos quedó, para poder aleatorizar, un total de 19.168 pacientes, de los cuales 9.588 fueron para el grupo de recibir toda la medicación al despertar, y 9.580 para recibir toda la medicación antes de dormir, ¿sí? Tuvo un seguimiento más o menos en ambos grupos de 6,3 años, y fue un análisis por intención de tratar. Bien, como dije previamente, el seguimiento fue a 6 años, con un mapa basal y un mapa control al menos anual. También en cada visita se realizaban 3 mediciones en consultorio de presión arterial con paciente sentado en reposo por más de 10 minutos, y luego se proseguía al mapa, que era por 48 horas, y las mediciones de presión arterial y frecuencia cardíaca fueron cada 20 minutos durante el día y cada 30 minutos durante la noche. Además, cada paciente llevaba un registro en un diario, es decir, que tenía registros del total de horas en que dormía, la hora en que se despertaba, la hora que se iba a dormir a la noche, y sobre todo los pacientes no podían dormir siesta, ¿sí? Que era otra de las características. Y además en cada visita se realizaban análisis de laboratorio con muestras de sangre y orina. Bien, las características basales de la población, bueno, como pueden ver, no hubo diferencias entre los grupos en cuanto a edad, ¿sí? Tampoco hubo diferencias en lo que fue índice de masa corporal. Como pueden ver, los pacientes tendían al sobrepeso u obesidad. Tampoco hubo diferencia en lo que fueron los otros factores de riesgo, como la presencia de diabetes tipo 2, tabaquismo, obesidad, enfermedad renal crónica, digamos, la historia previa de eventos cardiovasculares, el tratamiento sobre la hipertensión arterial, y además también me pareció importante la presencia de apnea obstructiva del sueño, ¿sí? Bien, tampoco hubo diferencia en lo que fueron los valores basales de laboratorio, ¿sí? Como podrán fijarse, en la parte de colesterol total, la mayoría de los dos grupos tenían un colesterol basal de 203 para el grupo que recibía la medicación a la mañana, y de 204 para los que recibían la medicación a la noche. Y otra cosa importante fue que el 50% de los pacientes en ambos grupos presentaban el perfil non-DIPER. Bien, como ya les hablé previamente, lo que fue el tema de la terapia, o sea, de la terapia antihipertensiva, se tenía que dar la totalidad de la medicación a la mañana al despertar o a la noche antes de dormir, ¿sí? Y se podía utilizar las 5 líneas que conocemos de medicación: IECA, ARA2, beta-bloqueantes, bloqueantes cálcicos y diuréticos. Eso quedaba a cargo de cada médico, la prescripción, y tuvimos 3 líneas: monoterapia, terapia doble y terapia triple. Dentro de lo que fue la monoterapia, los más utilizados fueron IECA y ARA2. Dentro de lo que fue la terapia doble, fue una combinación de IECA o ARA2 más hidroclorotiazida o amlodipina, ¿sí? Y lo que fue la terapia triple fue una combinación de estos: IECA o ARA2 más hidroclorotiazida más amlodipina. Y el resto de la medicación, como por ejemplo aspirina, que fue recibida en 100 miligramos día, y estatinas, fueron con prescripción habitual. Las características finales, me pareció interesante
demostrar, por ejemplo, que los bloqueantes cálcicos fueron dados en mayor proporción en el grupo que recibió la medicación a la noche. Los betabloqueantes fueron en mayor proporción en aquellos pacientes que tomaban la medicación al despertar, y los diuréticos lo mismo, con mayor proporción en aquellos pacientes que tomaban la medicación al despertar. Bien, ¿cuál fue el endpoint primario de este estudio? El endpoint primario fue un punto combinado de riesgo de eventos cardiovasculares, entiéndase como el desarrollo de infarto agudo de miocardio, necesidad de revascularización, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular isquémico y hemorrágico, y sobre todo muerte cardiovascular. Y el endpoint secundario de este estudio fue el riesgo de cada uno de los eventos cardiovasculares por separado. Bueno, dentro de lo que fueron los resultados, vamos a ver el hazard ratio ajustado digamos que demostró una disminución para el endpoint primario, que fue el punto combinado de eventos cardiovasculares, una disminución de los mismos, del riesgo de los mismos, para los pacientes que recibieron medicación a la hora de dormir, ¿sí? Y para el endpoint secundario, lo mismo, el hazard ratio ajustado nos dio disminución del riesgo para el grupo que recibió la medicación a la hora de dormir, y como pueden ver, fue del total de causas cardiovasculares, o sea, total de muertes, perdón, hubo disminución, lo mismo para el desarrollo de muerte cardiovascular, ACV isquémico, ACV hemorrágico, infarto agudo de miocardio, la necesidad de revascularización coronaria, insuficiencia cardíaca, angina de pecho, digamos, enfermedad arterial periférica y oclusión de la arteria de la retina. También demostró disminución de lo que fueron los valores de creatinina para el grupo que tomaba la medicación antes de dormir, aumento de lo que fue el colesterol, de los valores de HDL colesterol, disminución de los valores de LDL colesterol, y también un aumento de lo que fueron los valores de filtración glomerular. Bien, lo mismo acá, vemos que tuvo también una disminución de lo que fue la presión arterial sistólica en consultorio, la diastólica en consultorio y la media de consultorio, para el grupo que tomaba la medicación a la hora de dormir. También hubo diferencia con disminución de lo que fue la presión arterial sistólica durante el sueño, la presión arterial sistólica de 48 horas, y también hubo más disminución de la presión arterial sistólica durante el sueño, ¿sí? En porcentaje. Y lo mismo para presión arterial diastólica de 48 horas, para una disminución de la presión arterial diastólica durante el sueño, y fíjense el patrón non-dipper para el porcentaje, perdón, de pacientes con patrón non-dipper para los que recibieron medicación a la noche, fue mucho menor en pacientes que recibieron este horario de medicación, ¿no? Bien, las curvas de supervivencia para lo que fue el endpoint primario, como se puede observar, hubo una mejor sobrevida, ¿sí? Que estaría representada por la línea roja para aquellos pacientes que tuvieron el tratamiento a la hora de dormir. Y bueno, y quiero destacar que del total de pacientes aleatorizados, que fue 19.000, 3.246 pacientes presentaron eventos cardiovasculares, ¿sí? Y dentro de esto los factores más importantes relacionados al desarrollo de eventos cardiovasculares fue la enfermedad renal crónica y la historia de eventos cardiovasculares previos. Bien, limitaciones que describieron en lo que fue el estudio fue la validación, extrapolación de resultados hacia otras líneas poblacionales, tengamos en cuenta que fue hecho sobre una población española caucásica, y además, fíjense la particularidad de que la mayoría de los pacientes tenían sobrepeso, obesidad y con valores altos de colesterol total, que nos podrían hablar de la presencia de síndrome metabólico, ¿no? Y no se asignó medicación antihipertensiva específica en ambos grupos, sino que el tratamiento fue a elección de cada profesional, ¿sí? Tanto la medicación con la que iba a utilizar y la combinación de los mismos.
Y estas limitaciones, ya con un poco de un punto de vista personal, para mí fue el rendimiento de la batería de los dispositivos validados y utilizados en este estudio, porque obviamente si no duran las 48 horas de mapa, cuando en la habitualidad se suelen hacer 24 horas de control, esto llevaría a pérdida de información del mapa, y además el costo logístico y económico en la salud, que sería la necesidad de controlar al menos una vez al año a nuestros pacientes hipertensos con un mapa. Y bueno, como conclusiones del estudio, tenemos que la disminución progresiva durante el sueño de la presión arterial media fue el predictor más significativo en reducir el riesgo cardiovascular, ¿sí? Sobre todo disminución por debajo de 120 milímetros de mercurio en pacientes de alto riesgo, y también en aquellos que presentaron presión arterial nocturna media menor a 103 milímetros de mercurio. También mejoró valores de creatinina, filtración glomerular y valores del perfil lipídico. Demostró disminución de morbilidad y mortalidad asociada a hipertensión arterial de acuerdo al mejor control de valores de presión arterial nocturnos, y también demostró seguridad en cuanto a la administración nocturna de medicación antihipertensiva por efectos adversos similares a la administración diurna. Bien, y como para terminar mi exposición, les planteo esta pregunta. ¿El beneficio de la reducción del riesgo cardiovascular en este estudio tendría relación con el hecho de que el 50% de los pacientes al comienzo del estudio presentaban patrón non-diper? ¿O podríamos extrapolar estos resultados a la población en general? Muchas gracias. Yo quería entonces